día de hoy quiero hablar acerca de la importancia de nuestras convicciones. El día de hoy quiero hablar acerca de convicciones y el título de este mensaje, si estás tomando notas, es el siguiente: estoy convencido. Estoy convencido. ¿Puedes decir conmigo estas palabras? Estoy convencido. Ahora dígalas, pero convencido, ¿verdad? Estoy convencido. Vamos a hablar acerca de la importancia de nuestras convicciones. ¿A poco no? Hay una gran diferencia, hay una enorme diferencia entre responder creo que sí a responder sí estoy convencido. Es un mundo de diferencia, ¿no? Entre hacer esta declaración, creo que sí, pero creo que no. Creo que a lo mejor sí, pero también creo que a lo mejor no. A decir, sí, mi amigo, yo estoy convencido. Yo estoy convencida. Por ejemplo, una cosa es decir, creo que la amo. Creo que es el amor de mi vida. Que creo que algún día me gustaría, si se pudiera, casarme con ella. Un tipo de hombre es ese, pero qué tan diferente de escucha, sí, yo estoy convencido de que ella es el amor de mi vida. Yo estoy convencido que me quiero casar con él. ¿Y qué hace un hombre convencido? ¿Qué hace un hombre que está convencido? Se pone a trabajar, se pone a conquistarla, se pone a ahorrar y un día se pone sobre una rodilla para decirle que ¿te quieres casar conmigo? Porque yo me quiero casar contigo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, mi amigo? ¿Y qué le dijiste? Yo voy a amarte y voy a respetarte en las buenas, pero también ¿dónde? En las malas. En la salud, pero también ¿en dónde? En la enfermedad. En la riqueza, pero también en la pobreza. ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte nos separe. Hay un mundo de diferencia entre esas dos declaraciones, ¿verdad? ¿Qué diferente es que tu esposa te diga, amor, creo que estoy embarazada? Amor, tengo una ligera sospecha que a lo mejor vamos a ser papás. Qué diferente es cuando tu esposa te dice, amor, después de 4 pruebas de embarazo, estoy convencida que vamos a ser papás. Y uno empieza a asimilarlo, ¿verdad? Y ves las pruebas y dice, no, se equivocó la prueba, ¿verdad? Y vas y te haces un eco y ves en el eco esa criatura que se está formando. Ves vida en ese eco porque creemos que hay vida desde la concepción, que desde ese momento Dios ha sembrado vida en nosotros y te empiezas a convencer, ¿o no, mi amigo? ¿Te acuerdas? Te empiezas a convencer, entra en ti esa convicción, voy a ser papá. Y abrazas la convicción de la paternidad. Y esa convicción ¿a poco no empieza a transformarte? Empiezas a pensar diferente. En ti no hay nada, ¿verdad? Tu esposa se está inflando como un globo. En ti no hay nada, pero hay una convicción. Y empiezas a pensar diferente. ¿A poco no empiezas a trabajar diferente? También empiezas a ahorrar diferente. Empiezas a orar diferente. Empiezas a liderar diferente. Porque tus convicciones te transforman. Eso de lo que estás convencido, eso de lo que estás convencida, no solo te acciona, sino también te transforma. Sabes, las convicciones correctas en nuestra vida, las convicciones correctas traen esperanza y fortaleza a nuestras vidas. Y tú quieres anotar eso el día de hoy. Mis convicciones, las convicciones correctas me dan esperanza y me fortalecen. Y hoy yo quiero recordarte en estos momentos, en estos minutos que pasamos juntos, que Dios no nos ha llamado a vivir una vida llena de dudas y de incertidumbre. Dios no te ha llamado para creo que sí, pero creo que no, no sé hoy, tampoco mañana. No, Dios nos ha llamado a vivir vidas de convicción. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres, a ser familias y a ser una iglesia convencida. Es el llamado que Dios nos da. Y lo encontramos, lo confirmamos en su palabra. Y vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo. Me encantan estas palabras. Pablo le escribe 2 cartas, 1 y 2 de Timoteo, a uno de sus discípulos, a Timoteo. Y en estas cartas, uno de los temas que están presentes entre Pablo y Timoteo es este tema de las convicciones. Y Pablo le dice estas palabras. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y estoy leyendo la versión de Palabra de Dios para Todos. Y Pablo le dice a Timoteo, el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace que cobardes. No, al contrario, sino que Él, Dios, es para nosotros fuente de ¿qué? De poder, de amor y de buen juicio. Pablo le recuerda esta verdad a Timoteo.
Recuerda que el llamado que Dios te ha dado, lo que Dios ha depositado en ti, su espíritu en ti, no es un espíritu de duda, no es un espíritu de incertidumbre. Dios no te ha dado un montón de frustraciones y de miedos. Dice, no, Él es nuestra fuente de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, de buen juicio. Recuerda, Timoteo, si Dios te ha dado algo, es convicción. Si Dios te ha dado algo, es poder para estar convencido, para que seas un hombre convencido, una mujer convencida. Te puedes imaginar todos los días levantarte y pensar y sentir de esta forma, creo que hoy va a ser un buen día. Te imaginas todos los días despertarte y pensar, creo que hoy mi vida tiene valor. Que creo a lo mejor este día va a ser un buen día. Creo que el día de hoy merezco, ¿verdad? Que me vaya bien. Creo que hoy voy a ser un buen esposo. Creo que hoy voy a ser alguien excelente, alguien responsable. ¿Te imaginas? Hemos recibido el llamado para cada día, que si nuestros ojos se abren, si recibimos el regalo de un día más, ese día estar convencidos, este día es importante, este día es valioso, mi vida es valiosa porque soy un hijo, una hija de Dios, mi familia, estoy convencido, no hay duda, no creo que voy a ir a trabajar, no, voy a ir a trabajar, voy a ser excelente, voy a superarme, voy a salir adelante. Me estoy explicando el día de hoy. Y Pablo exhorta esto en Timoteo, recuerda esta verdad, Timoteo, que tú has sido llamado a ser un hombre de convicción. Tú has sido llamado a estar convencido. Y esto creo que nos anima, porque mis convicciones, yo quiero que te pongas a pensar el día de hoy, ¿cuáles fueron tus convicciones este año? Estamos terminando ya este año, estamos cerrando un capítulo de nuestra vida y abrimos otro ya próximamente. ¿Cuáles son las convicciones que dirigieron tu vida todo este 2024? Pero sobre todo, ¿cuáles van a ser las convicciones que van a marcar tu 2025? ¿Sabes? Las convicciones son importantes porque mis convicciones se convierten en decisiones. Las decisiones que yo tomo, que tú tomas todos los días, están basadas en eso de lo que tú estás convencido. ¿Me estoy explicando? En eso que es una convicción en tu corazón se convierte en una decisión, y porque tomas decisiones, tomas acciones. A lo largo de este año tú has hecho un montón de acciones que han sido congruentes con las decisiones que tú tomaste, que te conectan y nos hacen darnos cuenta y podemos ver cuáles son nuestras convicciones. Entonces mis convicciones se traducen en acciones, y la vida se construye a base de acciones. Hoy yo te reto y te quiero retar de esta manera. No me digas eso en lo que crees. No me digas lo que crees, dime lo que has hecho. No me digas cuánto creíste este año en Dios, dime lo que has hecho como resultado de que Dios es una convicción en tu vida. No me digas cuánto crees que amas a tu familia y a tu esposo y a tus hijos, dime qué has hecho, cuáles son las acciones, los hechos, los fundamentos que este año, que puedes voltear atrás y decir, tomé esas acciones porque hay una convicción de que amo a mi esposa, de que amo a mi familia, de que amo a mi iglesia, de que amo mi comunidad. No me digas cuánto crees que eres un hombre trabajador. Dime qué has hecho semana tras semana, porque en ti hay una convicción de ser trabajador. Me estoy explicando el día de hoy. Me encanta porque en la Biblia encontramos esto. En el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros, los primeros 4 evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el libro que sigue después de los evangelios? Es el libro de los Hechos de los apóstoles. ¿Y por qué este libro se titula el libro de los Hechos? Porque justo nos narra lo que los apóstoles hicieron. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles fueron los discípulos de Jesús. Jesús se había ido, les dejó la gran comisión, van a predicar, bautizar y formar nuevos creyentes. Y esos discípulos ahora fueron apóstoles, empezaron a hacer viajes misioneros para abrir iglesias por el mundo. Y este libro no es lo que los apóstoles creyeron. No es lo que los discípulos de Jesús creían, es lo que ellos hicieron, son hechos. Porque había una convicción, recibieron un llamado y lo abrazaron. Había decisión en ellos porque tomaron decisiones que se convirtieron en acciones. ¿Cuáles son los hechos que hoy podemos ver alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra iglesia? Y damos un paso atrás entrando en este nuevo año. ¿Cuáles van a ser las convicciones que van a definir tu vida, tu familia, nuestra iglesia?
Esta conversación era una conversación recurrente entre Pablo y Timoteo. Es un tema importante y Pablo, al estarlo discipulando, en más de una ocasión le habla acerca de convicciones. Más adelante en el capítulo 3, del verso 14 al verso 17, encontramos esta referencia. Una vez más, Pablo le dice: Timoteo, tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿En lo que has qué? Aprendido. Y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en quién, en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y Pablo, una vez más, anima a Timoteo. Le dice: Timoteo, recuerda lo que has aprendido. Recuerda eso de lo que estás convencido. Las convicciones se aprenden. Uno aprende acerca de convicciones. Uno aprende a abrazar convicciones. Uno entiende en la madurez que hay convicciones que son correctas y otras que son incorrectas. Hay convicciones en mi vida que a lo mejor no están alineadas a la voluntad de Dios, pero hay otras que Dios me muestra que están alineadas con lo que Él quiere hacer en mi vida. Y Pablo empieza a hablarle a Timoteo, le dice: recuerda lo que has aprendido, y menciona las sagradas escrituras. Recuerda la palabra de Dios, recuerda que lo aprendiste desde que eras un niño. Y me encanta cómo empieza a vaciarse en Timoteo. Y ahorita quiero profundizar en esto. ¿Cómo podemos ver esto de manera práctica? Vamos a aterrizarlo el día de hoy en 3 convicciones. Quiero cerrar y aterrizar este mensaje hablando acerca de 3 convicciones que encontramos en estos versos. 3 convicciones con las que tú quieres arrancar el próximo año. ¿Alguien se anima por eso? ¿Estamos listos? Saca ahí algo para tomar notas. Llévate estas 3. Y la primera convicción es la convicción de que Dios es mi fundamento. Tú quieres arrancar el siguiente año estando convencido, Dios es mi fundamento. Estoy convencido que Dios es mi fundamento. Y cuando hablamos acerca de esto, cuando Dios se convierte en mi fundamento, lo que esto significa es que toda mi vida está construida sobre quién es Dios. Toda mi vida gira alrededor de quién es Dios. Y esto de manera práctica tiene que ver con entender que hay una realidad espiritual. Tiene que ver con entender que lo que sucede en mi vida no solamente puedo verlo desde una perspectiva natural. Está la perspectiva natural. Hoy tú me estás viendo de manera natural, pero entendemos a través de las escrituras que no es la única perspectiva. Hay también una perspectiva espiritual. Y aterrizo rápido en Juan 3 y en Juan capítulo 4. ¿Dónde están todos aquellos que se conectaron en los grupos de casa estas semanas? Juan 3 y Juan capítulo 4. En Juan capítulo 3, Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dice estas palabras: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Jesús se presenta ante Nicodemo como aquel que le puede dar la oportunidad de volver a nacer. Qué interesante, ¿verdad? Le dice: la única manera de que tú veas el reino de los cielos es naciendo de nuevo. Un capítulo después, en el capítulo 4, Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana. Y Jesús le dice a esta mujer: mujer, yo te puedo ofrecer agua que da vida. Si tú tomas de esta agua que yo te puedo ofrecer, no volverás a tener sed jamás. Y no solo eso, correrán ríos de agua de tu interior. Ahora, en estas 2 conversaciones, Jesús no está hablando desde una perspectiva natural. Jesús no le está diciendo a Nicodemo que literalmente tiene que nacer de nuevo. Jesús no está hablando acerca de encarnación y morir y nacer en otro cuerpo. No. Jesús no está hablando con la mujer samaritana desde la perspectiva natural. Jesús no está promocionando una nueva marca de agua que si tú la tomas una vez no volverás a tener sed jamás. No está hablando, me estoy explicando el día de hoy, no está hablando en lo natural. ¿En qué está hablando? En lo espiritual. Y uno tiene que abrir sus ojos. Tengo que darme cuenta, no solamente sucede lo natural, no solamente soy este cuerpo físico tangente, no, también soy espíritu, soy alma, emociones, pensamientos y soy también este cuerpo. Jesús le está ofreciendo a Nicodemo la vida nueva.
esa vida que Jesús nos ofrece a ti y a mí, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El sacrificio y la resurrección de Cristo no lo analizamos solo desde lo natural como un evento histórico, sino entendiendo la trascendencia espiritual en nosotros. Y por eso recibimos vida en Cristo. Por eso recibimos vida a través del sacrificio de Jesús. Nuestro espíritu, dice su palabra, que antes estaba muerto, ahora tiene vida. Mi cuerpo y tu cuerpo un día van a morir. Aunque estemos aquí, aunque vengamos cada domingo, aunque Cristo esté creciendo en nosotros, nuestro cuerpo es mortal. Lo natural tiene un principio y un final. La eternidad que Dios ha puesto en ti, ¿dónde la ha depositado? En lo espiritual. Ahora entiendo que hay una realidad espiritual. Lo mismo sucede con la mujer samaritana. Esa agua que da vida no es una agua natural que hoy bebemos, no, es el agua, representa la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, cuando abro mi corazón, cuando me expongo a esta verdad, cuando la recibo y lo entiendo y lo digiero en mi corazón, cuando hay el decir estoy convencido de que Dios es mi fundamento, es estar convencido de que hay un espíritu que Él ha depositado en mí y yo tengo que cuidar ese espíritu. Esta convicción tiene que ver con esto, con darte cuenta que tienes que alimentar tu espíritu. Tu espíritu necesita ser alimentado. Tu espíritu necesita, si Cristo ha hecho algo en ti, has nacido de nuevo. Y en el Nuevo Testamento se nos da esta referencia que somos ahora nuevos creyentes, que somos como bebés en la fe. Y ese bebé tiene que crecer, y ese bebé tiene que madurar. ¿Y cómo crecen? ¿A base de qué crecen los bebés? A base del alimento. Y de la misma manera tú y yo tenemos que alimentar nuestro espíritu. Mi amigo, estar convencido de que Dios es tu fundamento es estar convencido que tú tienes que alimentar tu espíritu. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Alimentamos nuestro espíritu a través de las Escrituras. ¿Qué es lo primero que Pablo le dice a Timoteo? Recuerda las sagradas Escrituras. Cuando venimos y pasamos tiempo, ¿por qué es tan importante que te conectes a un grupo en casa? Porque el domingo no es suficiente. Porque escuchar un mensaje en este lugar no es suficiente. Es necesario que durante la semana te sientes en la mesa con tus hermanos, con tu familia en Cristo, a abrir y profundizar en las Escrituras, porque son las Escrituras las que alimentan mi espíritu. ¿Qué más alimenta tu espíritu? La oración, el pasar tiempo con Dios. ¿Por qué Jesús pasaba tiempo en oración todos los días? ¿Por qué nos dejó la oración modelo, el Padre Nuestro? Porque es a través de la oración que alimentamos nuestro espíritu. Cuando nos reunimos y nos congregamos en reuniones como estas, alimentamos nuestro espíritu. Cuando adoras a Dios, me encanta cada reunión. ¿Por qué empezar adorando a Dios? ¿Por qué empezar reconociendo sus atributos y quién es Él? Porque eso alimenta también nuestro espíritu. Dios se merece nuestra adoración y hemos hablado de esto, pero tú y yo necesitamos adorar porque la adoración alimenta tu espíritu. ¿Por qué te sientes espiritualmente tan débil? ¿Por qué te sientes tan vulnerable? ¿Por qué sigues siendo víctima de tus emociones, de tu alma, de tus pensamientos, de los padecimientos de tu cuerpo? Porque no has alimentado y no has fortalecido tu espíritu. Tu espíritu tiene que ser alimentado. Ahora yo te pregunto el día de hoy, ¿cuánto tiempo pasaste este año? ¿Cuánto tiempo invertiste? ¿Cuántos de tus recursos los invertiste en alimentar tu espíritu? ¿Será que este año que hoy se termina nos la pasamos alimentando nuestra alma? Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Será que te la pasaste alimentando tu cuerpo y los deseos de tu carne? Es tiempo de tener convicción, es tiempo de estar decidido, de darme cuenta, es prioridad. Este año va a ser una convicción en mí, Dios es mi fundamento y por lo tanto mi espíritu tiene que ser alimentado. ¿Por qué arrancamos el año haciendo un ayuno de 21 días? Vamos a arrancar en enero, un ayuno. ¿Alguien está listo para el ayuno de enero? ¿Por qué arrancamos ayunando? Porque estamos haciendo esta declaración, mi espíritu es prioridad. Y la carne, mi cuerpo, que siente hambre, que padece, ¿verdad? Que se siente incómodo, no es prioridad, está en último plano. Por eso padecemos hambre de manera intencional y durante el tiempo en que deberíamos de estar comiendo, lo pasamos en las Escrituras, orando, en un ayuno congregacional como en la familia de Dios. ¿Por qué pasamos 21 días? Creando hábitos en donde nuestro espíritu es prioridad. Porque durante el año tú vas a ser probado, tú vas a ser probada, porque tu cuerpo va a padecer,
Pero cuando entiendes la realidad del poder del Espíritu, la vida del Cristo resucitado en mi interior, a lo mejor hoy no me siento bien, a lo mejor no amanecí, a lo mejor estoy pasando por una temporada difícil y mis pensamientos, ¿verdad? Mis pensamientos van en contra de lo que Dios me dice. A lo mejor mis emociones, tus emociones no quieren que te levantes de la cama, no quieres que busquen el estándar más alto, pero cuando hay convicción en nuestros corazones es a pesar de mi alma, es porque hay un espíritu, es porque está Cristo en mí, que yo me muevo, que yo avanzo, que yo camino, que yo funciono, porque mi alma no me gobierna. A lo mejor durante el siguiente año tú vas a padecer enfermedad. A lo mejor vas a pasar tiempo de padecer por tu cuerpo, a lo mejor vas a padecer hambre, a lo mejor te vas a sentir mal, pero eso no significa el fin de nuestra vida, porque aun cuando mi cuerpo padece hay un espíritu que está vivo, que está alegre, son los frutos del Espíritu Santo en mi interior: paciencia, mansedumbre, dominio propio, esperanza, aun que yo esté padeciendo. Porque de repente ves personas que aún estando enfermas, las ves en la iglesia y las ves adorando, recibieron un diagnóstico adverso esa semana, pero los ves en el grupo en casa y los ves sirviendo porque hay un dominio del Espíritu sobre la carne y sobre el alma, y es lo que es Cristo creciendo en nosotros, nuestro espíritu siendo fortalecido. Que este próximo año nuestro cuerpo se debilite, aún en la debilidad, que aún cuando tus emociones y tus pensamientos sean contrarios, que nuestro espíritu esté fortalecido para cumplir y disfrutar la voluntad de Dios en nuestra vida. Convicción número 1, Dios es mi fundamento. ¿Listos para la convicción número 2? Convicción número 2, tú y yo queremos arrancar el siguiente año estando convencidos de que la familia es importante. Me encanta este punto número 2. Yo estoy convencido, yo quiero estar convencida de que mi familia es importante. Me encanta cómo Pablo le dice a Timoteo: recuerda lo que aprendiste desde que eras un niño. ¿Y de qué le está hablando Pablo a Timoteo? Recuerda el ejemplo de tu madre y de tu abuela. En estas cartas Pablo celebra el ejemplo que Timoteo tuvo en su familia. La familia, cómo se vio la familia de Timoteo, al menos como la escritura no lo comparte, que Timoteo tenía una mamá presente y tenía una abuela presente. Y me encanta esto, no hay ninguna familia perfecta, pero todas las familias nacen en el corazón de Dios. ¿Por qué la familia es importante? Porque para Dios la familia es importante. Hay una frase que me encanta, que le escucho a mi papá cuando lo invitan a oficiar bodas, y es que mi papá dice lo siguiente: el matrimonio, la familia, fue diseñada por Dios para proteger la dignidad, la intimidad y la integridad del ser humano. Dios diseñó la familia para protegernos. Dios diseñó la familia para suplir nuestras necesidades físicas, emocionales, toda necesidad adentro del ser humano. Esa necesidad de sentirme amado, aceptado y seguro. Dios bendice la familia y crea la familia para que tú y yo encontremos plenitud mientras que estamos aquí en la tierra. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la familia? Ahora, Dios diseña la familia de esta manera. La pregunta es si estás convencido de eso, si es una convicción en tu vida. ¿O será que a veces sí lo creo, pero a veces no tanto? Por estas fechas que nos reunimos o se reúne la familia, a veces deberían ser fechas muy alegres, ¿verdad? Y de mucha unidad, pero no lo son. Nos damos cuenta, sí, entiendo el diseño, el propósito de Dios, pero ¿por qué no lo veo cumpliéndose en mi vida? Porque no ha habido convicción en nosotros. Porque nos ha faltado tener convicción, tomar decisiones y sobre todo accionar, que haya hechos alrededor de nuestras familias que nos lleven a entender que nuestras familias están en construcción. Venía a mi mente estas palabras y quiero que las anotes: mi familia está en construcción. Mi familia está en construcción y seguirá en construcción. Mira, muchas veces creo que damos por sentado esto y nos olvidamos de esta realidad. Y bueno, ya somos familia porque nos tocó, ¿verdad?, ser familia y teníamos el mismo apellido y llevamos la misma sangre y vivimos en la misma casa. Y dejamos de construir la familia. Pensamos que ya lo logramos, que ya lo hicimos, porque los hijos crecimos o porque los hijos salimos de casa y después formamos nosotros nuestra familia. Y se nos olvida. Y Dios venía y me recordaba esta semana: recuerda que tu familia está en construcción. No abandones la obra. No dejes esa obra gris. Regresa. Tu familia está en construcción. ¿Por qué? Porque los miembros de esa familia, los miembros de tu familia, de mi familia, siempre están cambiando.
La gente cambia, el tiempo pasa, uno madura, uno crece. Y mientras que los miembros de la familia estemos cambiando y madurando y creciendo, esa familia seguirá en construcción. Y cuando yo entiendo, mi familia es una convicción, estoy convencido de que mi familia es importante. Yo voy a ir todos los días a esa obra, a hacer la parte que me toca para construir esa familia. Quiero que te imagines esto. Imagina que estás construyendo una casa. Y primero ves el terreno y pues ahí dices, ahí hay un terreno, no dices, ahí hay una casa, porque apenas vas a construirla, ¿verdad? Y le empiezas a levantar los cimientos y la fundación y las paredes y el techo. Y un día decides, ¿sabes qué? Eso ya se ve como una casa. Ahora, la realidad es que está en obra gris. Pero tú ves y dices, eso ya es una casa. ¿Qué pasa si tú dejas una casa en obra gris y sacas a los trabajadores y dejas de invertirle tiempo y dejas de invertirle dinero? ¿Qué pasa con esa casa? Sí se ve como una casa, sí tiene un techo, ¿verdad? Pero no tiene puertas ni ventanas. Está pintada por fuera, pero no está pintada por dentro. Es una casa muy grande, pero que está vacía. No tiene luz, no tiene electricidad. Sí es una casa, es una construcción, pero no es un hogar. Porque dejaste de construirlo, dejaste de construirla. ¿Y cuántas veces nos quedamos en una etapa del pasado? Nos dejamos de esforzarnos, abandonamos porque ya se le ven paredes y un techo y está pintada por fuera. Mi amigo, la casa sigue vacía, hay que llenar esa casa. Y tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad de que Dios quiere que tú y yo construyamos nuestra familia. Él ha hecho ya su parte. Él te ha puesto en esa familia. Él escogió que tú nacieras en ese tiempo, que tú fueras parte de esa generación, que tú fueras parte de esa historia. Ahora nos toca a ti y a mí ser responsables y construir esa familia. Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que has aprendido desde niño. Las convicciones se enseñan y las convicciones se aprenden. Y yo no sé cuál es tu historia familiar. Yo no sé cuál es la familia que te tocó y de la familia de la cual vienes. De lo que estoy seguro es que Dios no solamente nos da una familia, también nos hace parte de su familia. A lo mejor tú vienes de un contexto o de un pasado difícil y complicado. A lo mejor sufriste abandono, orfandad, experimentaste muerte y pérdida. Pero Dios te dice, tú no eres ningún huérfano, tú no estás solo, tú no estás sola, tú eres parte de mi familia. La iglesia aquí en la tierra es tu casa, que es mi casa, es tu familia, que es mi familia. Y me encanta esto, Dios a todos nos da la oportunidad de romper ciclos, de mejorar las cosas y formar una nueva familia. De formar una familia con una mejor cultura, de formar una familia con una mejor comunicación, de formar una familia con mejores hábitos, con mejores convicciones. Yo quiero que pienses en esto por unos minutos. ¿Qué tanto estás construyendo tu familia? ¿Qué tanto te has dado cuenta que tu familia sigue en construcción? Este año nosotros nos dimos cuenta, yo creo que más que nunca en la casa, que nuestra familia está en construcción. Cordy y yo lo experimentamos al convertirnos en papás. Y aunque este año cumplimos 10 años de conocernos, este año nos convertimos en papás y nunca habíamos sido papás. Entendimos, nuestra familia está en construcción. Nuestro matrimonio está en construcción. No, nos acordábamos en esta temporada cuando estábamos solteros y nos conocimos o hicimos novios en la universidad. Fue una etapa que tuvo un principio y tuvo un final. Luego nos casamos y esa etapa tuvo un principio. Ahora llegó Santiago y la familia creció. Nuestra familia está en construcción. Esta etapa nos ha llevado a entender que estamos cambiando. Y eso es bueno porque la familia tiene que cambiar porque la familia está en construcción. Mis papás se convirtieron en abuelos este año. Nuestra familia está en construcción. Mi papá cumplió 60 años en el mes de noviembre. Nuestra familia está en construcción. Tengo que aclarar algo. Hace 2 semanas hice una declaración muy segura desde aquí arriba. Dije un dato que no tenía planeado. Y dije que mis papás tenían 23 años de casados. Yo tengo 29. Entonces la gente empezó a sacar cuentas, ¿verdad? Y mi papá rápido me corrigió. Y no, mis papás cumplieron 32 años de casados este año y celebramos, le damos gracias a Dios por 32 años de matrimonio. Y yo pidiendo una disculpa pública, ¿verdad? Pero lo que hemos aprendido en 32 años, lo que hemos aprendido del matrimonio de mis papás es ver el esfuerzo. Es ver los sacrificios, es darnos cuenta, nosotros sus hijos, y yo sé que tú eres parte
Tú que eres parte de esta casa, puedes verlo en su ejemplo. Cuánto trabajo, cuánto sacrificio, cuánta conversación, cuánta comunicación. 32 años no se dan de la noche a la mañana ni por accidente. Tómate un tiempo algún día. Invítalos por un café para que te platiquen su historia, de dónde vienen. Y te vas a dar cuenta que fue porque ellos tomaron la convicción de que la familia es importante, que hoy podemos decir Dios nos ha traído hasta aquí. Aquí estamos, hoy vemos la tercera generación, allá anda Santiago escuchando a su papá predicar y un día lo vas a ver aquí parado predicando porque creemos que la familia es importante y Dios es un Dios de generaciones. Convicción número 2, la familia es importante. Y cerramos, número 3, convicción número 3, tú quieres arrancar el 2025 estando convencido, estando convencida que tu vida tiene un propósito eterno. Puedes decir conmigo estas palabras: mi vida tiene un propósito eterno. Me encanta cómo Pablo cierra estas palabras hacia Timoteo y le está hablando acerca del poder de las Escrituras. Y no se lo dice solamente por decírselo. Le dice: Timoteo, la Escritura es inspirada, y voy a leer el verso 17, si me pueden ayudar allá, por favor. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Por qué? ¿A fin de qué? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y yo quiero recordarte, y si no lo sabías, yo quiero avisarte que tú eres un siervo de Dios. Que Dios no solamente te ha llamado como uno de sus hijos. El Padre nos muestra la paternidad. Somos hijos de Dios, pero Cristo activa un llamado en nosotros. Cristo activa el llamado del discípulo. En otras palabras, a través de Cristo tú y yo no solamente somos hijos de Dios, también somos siervos de Dios. Y yo quiero que hoy puedas pensar y te lo lleves durante la semana. ¿Cómo se vio este año en esta área? ¿Qué tanto creciste como un siervo de Dios? Ahora, ¿para qué somos siervos? ¿Por qué servimos a Dios? Para hacer buenas obras. Porque el Espíritu da frutos. Y hemos sido llamados por Dios para dar fruto. ¿Qué tanto tiempo, una vez más? ¿Qué tantos recursos? ¿Qué tanto esfuerzo? ¿Qué tanta pasión dedicaste este año a tu servicio a Dios? ¿Qué tan convencido y convencida estabas este año, cada día que te levantaste de la cama, de entender: yo soy un siervo de Dios? Y mi vida tiene un propósito no solamente terrenal. Y esto te anima, es una buena noticia. No naciste aquí en la tierra solamente para estudiar, para crecer, para casarte y para trabajar en una empresa toda tu vida, para un día poder jubilarte, recibir una pensión y darle una buena herencia a tus hijos. No. Estás aquí por un propósito más grande, un propósito eterno, que no tiene que ver con lo material, que no tiene que ver incluso con el alma, con las emociones y los sentimientos, sino con el reino de Dios estableciéndose en esta tierra. Y cuando eres un convencido, una convencida de esta realidad, tu perspectiva empieza a cambiar, tus decisiones cambian. Por lo tanto, tus acciones cambian. ¿Será que hoy se pudiera escribir un nuevo libro de los hechos? ¿Será que pudiéramos agregarle capítulos a los hechos de los apóstoles, a los hechos de los discípulos? ¿Será que tú y yo pudiéramos estar incluidos en estas historias, en estas narraciones de lo que vivieron, de lo que hicieron hombres y mujeres, familias ordinarias, pero que recibieron el mensaje extraordinario de Cristo Jesús? ¿Será que el día que tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios, podremos dejar un legado eterno en esta tierra? Dios no te va a pedir cuentas de lo que produciste de acuerdo al mundo, de la herencia que le dejaste a tus hijos, sino del legado que dejaste en esta tierra, un legado de eternidad. Ahora entendemos esto, ¿cómo se establece el reino del cielo en la tierra? A través de la iglesia. Hay un solo plan de Dios. No hay un plan B, hay un solo plan. El plan A es la iglesia en esta tierra. Una iglesia imperfecta, pero que Él ha decidido usarla porque Cristo en la cruz y a través de su resurrección vio nacer la iglesia. ¿Qué tanto de este año te invertiste en la iglesia? ¿Qué tanto de este año te invertiste en el servicio, en la iglesia, en participar, en ser parte de lo que estamos construyendo, abrazar una visión que no es tuya, que tampoco es nuestra, que es la visión que Dios nos ha dado para predicar, bautizar y formar nuevos creyentes?
Lo he dicho antes, esto no se trata de una familia, de unas cuantas personas o de un apellido. No es un reino terrenal, esto es el reino de los cielos. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte, y es una invitación que Cristo te hace. Simplemente te recuerdo la invitación de Cristo para que tú seas un siervo de Dios, para que participes en la obra, para que participes en la iglesia, que estés convencido y que esto empiece a cambiar una perspectiva dentro de ti. Muchas veces queremos dividir, ¿verdad? Y pensamos de esta manera: bueno, yo voy a la iglesia el domingo o creo en Dios y empezamos a dividir. Bueno, esa es la parte del espíritu, pero acá está mi vida, ¿verdad? Y el domingo soy una persona y de lunes a sábado soy otro. Y tengo mis amigos cristianos y mis amigos no cristianos. Y luego tengo mi trabajo cristiano, que quién sabe cuál sería un trabajo cristiano, y un trabajo no cristiano. Y ahora tenemos escuelas que son cristianas y escuelas que no son cristianas, que por cierto a veces los de las iglesias cristianas salen más joyitas que los que estudiamos en una iglesia que no es cristiana. Y queremos dividir, ¿verdad? Queremos literalmente hacer una diferencia, marcar una línea donde Cristo nunca marcó una línea. Es un solo llamado: eres siervo de Dios el domingo, pero también el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Tu vida de manera integral. Cristo no rescató una parte de ti, te rescató por completo. ¿Por qué dividimos? ¿Por qué ponemos líneas donde Dios no ha puesto líneas? No se trata ya de la gente cristiana y no cristiana que conoces y de lo secular. No, es una sola vida, integridad, un solo llamado: ser un siervo de Dios siempre, un llamado de todos los días, de levantarte como un buen pastor en tu casa siempre. A lo mejor hoy nos toca juntarnos y congregarnos, y gracias a Dios por las figuras pastorales en la iglesia. Pero yo entiendo esto: yo soy un pastor en mi casa todos los días, 24/7. No hay descanso, no hay vacaciones hasta que Cristo nos llame a su presencia, hasta que veamos cumplido el Salmo 1, el Salmo 23 y el Salmo 91 en nuestras familias. Hasta que mi casa sea como ese árbol plantado, como ese árbol que da buen fruto, que su hoja no se marchita y todo lo que hacen prospera. Hasta que en mi casa pueda ver el Salmo 23, de que hay pastores y hay ovejas, y las ovejas son dirigidas. La oveja no dirige al pastor. Tus hijos no te dirigen, tus hijos no te educan a ti, tus hijos no te dicen qué hacer, tú le dices qué hacer a tus hijos. Tú pastoreas a tus hijos y tú corriges a tus hijos para llevarlos a buenos pastos, para llevarlos a un lugar de visión y dirección. Que podamos ver esa palabra cumpliéndose en nuestra vida. Seamos siervos de Dios. No nada más en la iglesia, sé un siervo de Dios en tu trabajo, sé un siervo de Dios en tu escuela, en tu familia. Ahora que viene la Navidad y las fechas, sé un siervo de Dios ahí donde estés. No seas el primero en poner el desorden, no seas el primero en engancharte, en enojarte, en buscar lo imperfecto, en molestarte, en querer ser, en que todo se vea perfecto. No, sé un siervo de Dios, comparte los frutos del Espíritu en la mesa. Sé el primero en perdonar. Sé el primero en decir: vamos a tomar un tiempo. No sé la relación que tengas con tu papá, con tu mamá. Sé el primero, a lo mejor no lo vas a ver, pero puedes hacerle una llamada, puedes darle un obsequio, un regalo, mostrar el amor de Cristo. Sí podemos hacerlo, ¿verdad, iglesia? Se puede, sí se puede, ¿no? Los frutos del Espíritu. Sé el primero en tomar en cuenta a los demás. Sé el primero en abrir una conversación y preguntarle a alguien: ¿cómo te fue este año? Tantos meses sin vernos y queremos platicar de lo mismo otra vez. Sé el primero en echarte un clavado: ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti este año? No dejes el Espíritu y tu llamado aquí en la iglesia. Llévatelo el 24 y llévatelo todo el siguiente año, porque somos una iglesia convencida de que Dios es nuestro fundamento, que la familia es importante y que tenemos un llamado eterno. Y levantémonos unos a otros. A lo mejor estás hoy desanimado, desanimada, te caíste en el camino. Levántate. Hay alguien hoy al lado de ti que puede poner su mano sobre tu hombro y decirte: levántate, hay más. Este año no es el fin, hay otro año que viene, hay nuevos comienzos en Cristo, todo es hecho nuevo. Anímate, levántate. Tu familia no es perfecta, tampoco la mía. Estamos en construcción. Eres un siervo de Dios. Abraza el estándar más alto, porque eres un siervo de Dios, y la recompensa para tu vida no vendrá de los hombres, vendrá de parte de Dios. No esperes una recompensa humana por tu servicio, por predicar el evangelio. No esperes el reconocimiento, porque nadie te lo va a dar.
Nosotros no esperamos de esto un reconocimiento. Sabemos que el que reconoce a los siervos es Dios. Es cuando Él nos llame a su presencia, rendiremos cuentas y su presencia será suficiente para entender y disfrutar que valió la pena tener esa convicción.